Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de física. Les voy a compartir mi pantalla. Espérenme. Ahora sí. Listo. Tenemos como nuestra segunda unidad, o bueno, como nuestro siguiente tema, vamos a ver el tema de vectores, ¿no? Vamos a hablar de qué significan los vectores, ¿no? Y vamos a comprender cómo se trabaja con vectores, ¿no? Hay bastante información, realmente, y vamos a ver de comprender de forma bastante práctica, digamos, ¿no? El funcionamiento de los vectores. Entonces, empecemos. Cualquier consulta, duda, le escriben sí, no hay problema en el chat. Entonces, dice, en nuestra vida diaria, constantemente nos referimos a magnitudes, ¿sí? Magnitudes físicas. Entonces, cuando uno va a adquirir azúcar, bueno, tú vas a comprar por kilogramos, ¿no? Cuando tú quieres medir la temperatura, bueno, en este caso estaba de moda con el tema del COVID, o está de moda todavía, medir la temperatura del cuerpo, ¿no? Si estamos con una temperatura alta, entonces hoy en día en los lugares de comercio se están midiendo la temperatura, ¿no? Como mecanismo de referencia. Entonces, en el caso de la temperatura, te miden en grados centígrados, ¿no? Y cuando uno quiere hacerse construir algo, ya yo quisiera colocar azulejo en mi casa, entonces debo hacer una cotización basado en metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, acá nos dan ejemplos de algunas unidades o magnitudes físicas, ¿sí? Pero también existen otro tipo de magnitudes físicas que no solo se representan con un valor, ¿no? Eh, Sino que tienes que analizar a esa magnitud física con otros componentes, ¿no? Eh, y esas otras magnitudes físicas se les llama vectores. ¿Qué es un vector? Es una magnitud física que tiene, dicen, ¿no? Una magnitud, un sentido y una dirección, ¿no? Entonces, hay magnitudes físicas como la velocidad, ¿no? Nos da acá. La velocidad, la aceleración, ¿no? Hay fuerza, ¿no? Impulso. Entonces, existen otras magnitudes físicas que no solo se representan con un solo valor, sino que tienen algunos componentes adicionales que tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, en colegio es muy interesante que ustedes vamos a abrir una calculadora, que ustedes hayan manejado lo que es la trigonometría, ¿no? El seno, el coseno, la tangente y todo lo demás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recordar eso, ¿no? O sea, hacer un análisis de todas esas cuestionantes. Entonces,
Las características de un vector, o sea, de una magnitud física, tipo vector, ¿no? Es que tienen un punto origen, o sea, tienen un punto donde empiezan, ¿no? Tiene una magnitud, un tamaño definido, ¿sí? Y también tiene una dirección, ¿no? La dirección es horizontal, es vertical, ¿no? Y también un sentido, ¿no? Bueno, acá se hablan de 4 parámetros, pero realmente son 3 los más usuales, ¿no? Entonces, y acá nos indican, ¿no? Acá nos indican que eh, con respecto a las características de un vector, algunos autores solo manejan 3, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Uno es el origen, ¿no? O el punto de aplicación. Otra es la magnitud, el tamaño, y otra es la dirección, ¿no? Entonces son 3 cosas muy importantes que debemos aprender a la hora de manejar vectores, ¿no? A su punto origen, su magnitud y su dirección, ¿no? Generalmente eh, se hablan de ángulos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a hablar un poco aquí vamos a hablar un poco de cómo establecer la escala de un vector, dice. ¿Qué es la escala de un vector? O sea, la escala de un vector nada más es cómo lo representamos, ¿no? En una gráfica, ¿sí? Es lo mismo que cuando, esto es más que todo las escalas lo manejan los que son arquitectos, ¿no? Por decir que queremos construir un estadio, digamos, en Cochabamba. Lo queremos ver ese estadio, cómo va a quedar cuando se termine. Entonces, podrían hacer un diseño ellos a escala, ¿no? De las particularidades más importantes del estadio. Entonces, esto de las escalas es muy importante. O sea, cómo tú representas en tu hoja cuadriculada un vector, ¿no? A ver, para que tengan, aquí tengo un, una pizarra. Por decir, yo puedo decir que quiero representar un vector de fuerza, digamos. Y lo quiero representar 100 newtons, digamos. Entonces, ¿cómo yo represento 100 newtons en un cuaderno? Entonces, yo podría decir que 100 newtons, no sé, es equivalente a 1 centímetro, o mejor, a 10 centímetros, digamos. Cada centímetro en mi hoja cuadriculada es un cuadrado. Entonces, ¿cómo yo represento esa fuerza? Yo puedo empezar de acá, ¿no? Si este es mi punto origen, yo digo que 100 newtons va a ser 10 cuadrados, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí está. Esta es la representación de, de 100 newtons en mi cuaderno, porque yo dije que 100 newtons son 10 centímetros, y en mi cuaderno cada cuadrado es 1 centímetro, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que te indica esto de las escalas, ¿no? O sea, uno tiene que definir una escala. Cuando tú quieres representar algo, tiene que estar tu escala bien definida. No puedes tú manejar diferentes escalas, ¿no? Sino cualquier cosa te va a salir. Entonces, para el manejo de vectores realmente es muy importante definir una escala de dibujo, ¿no? Para poder hacer los trabajos, ¿sí? ¿Qué más nos dicen la teoría? La teoría nos dice que los vectores, bueno, hay vectores coplanares y vectores
no coplanares, ¿no? Vectores deslizantes y libres. ¿Qué es un vector coplanar? Acá nos dice que un vector coplanar es cuando se encuentra en el mismo plano, ¿no? O sea, esto, o sea, en mi lienzo, si yo dibujo más vectores, no sé, esto lo vamos a girar. Si yo dibujo acá un vector, y todos estos vectores los estoy yo dibujando en un plano, nos dice que son vectores coplanares, ¿sí? A eso le llaman coplanares. Pero, si yo dibujo un vector en, en varios planos o en varias dimensiones, entonces a eso se le llaman vectores no coplanares, ¿no? Poder representar un punto con tres ejes, ¿no? Realmente sería vectores no coplanares, ¿no? También dice que hay vectores deslizantes y libres. Los deslizantes, dice, son aquellos que pueden desplazarse, ¿no? O sea, yo puedo tener esta línea, si yo la pudiera desplazar a este lado, ¿no? Mover, bueno, en este momento no lo puedo hacer. Esos son los deslizantes, ¿no? Y libres son aquellos que tienen un punto de aplicación en particular, ¿no? O sea, eh, representas en algún lugar de nuestro plano, ¿no? Libres. Después hay otra teoría que dice que los vectores hay vectores colineales. Eh, los vectores colineales dice que apuntan en la misma dirección y pueden empujar un objeto, digamos, ¿no? Acá está mostrándose la representación de aplicar una fuerza a un objeto, ¿no? Son vectores colineales cuando dos vectores apuntan en la misma dirección, ¿no? Y con el mismo sentido en este caso. O también pueden estar en la misma dirección y en sentidos contrarios, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de teoría. Y también tenemos sistemas de vectores concurrentes o angulares. A ver, ¿qué es un sistema de vectores concurrentes? Dice, cuando la dirección o línea de acción de los vectores se cruza en algún punto. O sea, yo tengo un sistema de vectores concurrentes cuando estos vectores tienen podríamos decir que tienen un mismo punto de origen y desde ese mismo punto de origen están apuntando a algún lugar, ¿no? Entonces acá tenemos dos que están apuntando a la parte de arriba, aquí uno está a la parte derecha, izquierda abajo, esta a la derecha, ¿no? Entonces, pero todos tienen un mismo punto de origen, ¿no? Y eso ayuda bastante, ¿sí? Resultante o equilibrante de un sistema de vectores. La resultante es como el equivalente, ¿no? Si ustedes se fijan acá, tenemos un vector 1 por acá, ¿no? Y tenemos un vector 2 por acá. Entonces, la resultante del vector 1 y del vector 2 es la aplicación del vector 1 más la aplicación del vector 2, ¿no? Ese sería su resultante de estos dos vectores, ¿no? O sea, si aplicáramos la fuerza del vector 1 y luego aplicáramos la fuerza del vector 2, esta sería nuestra resultante, el que está de color rojo, ¿no? Y esa va a ser una de las tareas que vamos a hacer el día de hoy, hallar resultantes.
Luego, el equilibrante es el resultante, pero en sentido opuesto, ¿no? Es su polo opuesto, ¿no? Entonces, eso es la resultante y el equilibrante, ¿no? Nuestro objetivo de hoy va a ser trabajar con vectores y poder comprender un poco más de esto, ¿no? Como habíamos dicho, un vector tiene, bueno, a estas gráficas que hemos hecho les faltan las flechas, pero un vector tiene, ¿no? Eh, un punto de inicio, lo vamos a pintar de otro color, un punto de inicio, tiene una magnitud, esto es su magnitud es como su tamaño, podemos llamarlo así, y tenemos también su sentido, ¿no? Entonces, si nosotros definimos acá que tenemos un eje, supongamos, lo vamos a pintar de color azul, un eje cartesiano le llaman esto, donde nos han acostumbrado a decir que esto es eh, X, ¿no? Y esto es Y. Entonces, podríamos decir que si, si, si cada uno de estos es un centímetro, entonces este vector, bueno, vamos a usar este otro para no confundirnos, pero este vector que estamos viendo tiene primero un punto origen, un inicio, tiene también un, una magnitud y tiene una dirección, ¿no? Entonces, como magnitud es bien fácil, el valor es de 10 o de 100 newtons, ¿no? La dirección en este caso es, podríamos decirle una dirección negativa, ¿no? Y su punto de inicio, si lo queremos, si queremos hallar este punto, sería en X, sería cero, ¿no? Y en Y sería menos 1, 2, 3 newton, si quiere llamarlo así, ¿no? Si hemos dicho que la magnitud es 100 newtons, entonces este eje tiene que ser en newtons, ¿no? Entonces, esa es la representación de un vector, ¿no? Tiene un punto de inicio, tiene una magnitud, un tamaño, tiene una dirección, ¿no? Y en base a esos parámetros se empieza a manejar vectores, ¿no? Y cuando tú tienes dos vectores, lo que tenemos que hacer es hallar su resultante, ¿no? Un ejemplo, si yo tuviera acá un vector, acá, y yo tuviera otro vector pequeño por acá, lo que nos van a pedir a nosotros es hallar la resultante. Entonces, ¿qué es la resultante? Y vamos a ver también por propiedades, es transportar este vector acá, ¿no? Hacer la suma o hallar la resultante de estos dos vectores. La resultante va a ser desde el mismo punto origen hasta el último punto del segundo vector. Esta va a ser nuestra resultante, ¿no? Entonces,
¿Cómo hallar esa resultante? Vamos a ir viendo. Hay una forma analítica y una forma gráfica. Vamos a hacerlo de las dos formas, una forma gráfica y una forma analítica. Entonces, eso es la resultante, ¿no? Hallar la, la fuerza en común, ¿no? De la suma de esos dos vectores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da un poco acá en la gráfica, ¿no? ¿Qué más? Tenemos propiedades de los vectores. Dice que hay igualdad de dos vectores. La igualdad de dos vectores es cuando su magnitud, su dirección y su sentido son iguales, ¿no? O sea, el vector A es igual al vector C, y el vector C es igual al vector B, y el vector B es igual al vector A, ¿no? O sea, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque los tamaños son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque apuntan en la misma dirección. Y además son iguales porque tienen la misma flecha, ¿no? Mismo sentido. Después, otra propiedad de los vectores dice que es la adición. Solo se pueden sumar dos o más vectores si tienen las mismas unidades de medida, ¿no? O sea, tú puedes sumar dos vectores siempre y cuando estés sumando, no sé, pues Newton con Newton, puedes sumar velocidad por velocidad, no sé, ¿no? Eso es lo que te recomiendo. Valor negativo de un vector, dice, el valor negativo de un vector, cualquiera, por ejemplo, es un vector A que define aquel vector que sumando al vector A da como resultado cero. Entonces, ¿cuándo es el valor de un vector negativo? Cuando tú sumas dos vectores que tengan las mismas magnitudes, pero en sentidos contrarios, ¿no? Si yo sumo un vector de más 10 newtons con un vector de menos 10 newtons, están en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, se van a restar, ¿no? Entonces, esto de lo negativo de un vector se puede ver cuando hay el juego de jalar la cuerda, ¿no? Hay tres muchachos que están a la derecha, tres muchachos que están a la izquierda, cada uno jala, ¿no? Ejerce una fuerza en sentidos, en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Entonces, si nadie gana, entonces la resultante es cero, ¿no? Del vector resultante. Entonces, eso es un claro ejemplo de un vector resultante, ¿no? ¿Qué más? Dice la ley conmutativa de la adición de vectores. Bueno, la ley conmutativa, ya. Esto es lo mismo, dice, sumar un vector A más B que un vector B más A, ¿no? Eso es lo que nos muestran acá también. Entonces, dice, aquí tenemos un vector A y un vector B. Es lo mismo decir A más B, que es lo mismo decir B más A, ¿no? Entonces, acá te dicen que la resultante, o sea, el vector resultante, va a ser la suma de los dos vectores, ¿no? No importa si sumas A más B, pero en vectores, o B más A en vectores, ¿no? Entonces, esa es otra de las propiedades que nos indican de los vectores. ¿Qué más? Propiedad de transmisibilidad del punto de aplicación. A ver, vean, ya. La transdisciplinaridad quiere decir que es lo mismo empujar que jalar, ¿no? Si tú, esto es supongamos que esto es un carro, ¿no? Tu carro se ha plantado en un lugar plano, según la propiedad de los vectores, dice que es lo mismo empujar, ¿no? Que jalar. Pero si tú empujas, tienes que empujar con 600 newtons, y si tú jalas, tienes que jalar con 600 newtons, ¿no? O sea, muchos dirán, no, no es lo mismo. No es lo mismo empujar que jalar en la vida real. Posiblemente sí, ¿no? ¿Por qué? O sea, en la vida real,
Posiblemente ustedes me digan, no, en la vida real es diferente. Es mejor empujar que jalar. Pero si nosotros empujáramos y jaláramos con la misma fuerza, realmente va a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué para nosotros es más fácil empujar? Porque colocas tus manos y ejerces fuerza, pero cuando jalas, ¿qué tienes que hacer? Si utilizas una cuerda, tienes que hacer fuerza en tus manos, ¿no? Para que la cuerda no se mueva, y luego recién tienes que aplicar una fuerza hacia atrás. Posiblemente sea más incómodo, sí, pero si jaláramos y empujáramos con la misma fuerza, debería ser lo mismo, ¿no? Esa es la propiedad que nos menciona. ¿Qué más? Sí, perdón. Dice, propiedad de los vectores libres. A ver, ¿qué dice acá? Ah, los vectores libres. A ver, los vectores se modifican si se trasladan paralelamente a sí mismos. Ah, ya. O sea, algo bueno de los vectores es que se pueden desplazar de un lugar al otro sin ningún problema, ¿no? A ver, hagamos un ejercicio. Eh, no sé si creo que no me va a dejar, pero por decir, yo tengo un vector que tiene esta magnitud. Es lo mismo que este vector yo lo traslade acá. ¿Cuántos cuadrados es? ¿O cuántos cuadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo que este vector yo lo coloque acá. Con 6 también. Es lo mismo que este vector yo lo coloque acá. Entonces, es lo mismo que yo pueda mover al vector, ¿no? Tiene esa propiedad de poderlo mover, pero yo tengo que mantener su dirección, tengo que mantener su magnitud y tengo que mantener su sentido, ¿no? Entonces, dice que es una propiedad de los vectores, que tú los puedes trasladar o mover, pero manteniendo esas propiedades de tamaño, ángulo, bueno, pero tamaño, dirección y sentido, ¿no? ¿Qué más? Suma de vectores, dice. Y aquí ya nos da un ejemplo, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar. A ver, dice, cuando necesitamos sumar dos o más magnitudes escalares de la misma especie, lo hacemos aritméticamente. O sea, aquí te está haciendo un ejemplo, ¿no? Las magnitudes que no son vectores son magnitudes escalares, ¿no? Acá te dice, es lo mismo, bueno, cuando tú sumas 2 kilogramos más 5 kilogramos te va a dar 7 kilogramos. Eso es una magnitud escalar, no es un vector, ¿no? Y lo mismo pasa acá, con los metros cuadrados, ¿no? Y lo mismo pasa con el tiempo y con la temperatura. Dice, sin embargo, para sumar magnitudes vectoriales, que no son los escalares, los vectoriales, aparte de tener una magnitud, porque los escalares solo tienen magnitud, pero los vectoriales, aparte de tener magnitudes, tienen su dirección y su sentido, ¿no? Dice que como ya mencionamos, aparte de magnitud, tienen dirección y sentido, debemos utilizar métodos diferentes a una simple suma aritmética. Estos métodos pueden ser gráficos o analíticos, pero en ambos casos se consideran, además de la magnitud del vector, su dirección y su sentido, ¿no? Entonces aquí nos dan un ejemplo que la vamos a resolver con ustedes. Dice, y luego vamos a ver la solución, ¿no? A ver, vamos a borrar esto. Aquí. A ver, se ve. Mm, ya. Entonces, veamos. Dice, un jinete, vamos a colocar un punto origen, acá, ¿sí? Supongamos que nuestro punto origen va a ser esto de acá.
Listo. Dice, un jinete cabalga en su caballo 3 kilómetros al norte. Entonces, vamos a colocar que cada cuadrado de estos es 1 kilómetro. Entonces, me dice que va 3 kilómetros, ay, perdón, 3 kilómetros al norte. Entonces, vamos a marcar eso, 3 kilómetros. Empezando de acá, 3 kilómetros al norte. Ahí está. Y lo voy a colocar con una flecha. Listo. Después, ¿qué más dice? Y después 4 kilómetros al oeste. Dice 4 kilómetros al oeste. Entonces, vamos a hacer esto acá. Y como cada cuadrado es 1 kilómetro, entonces 4 kilómetros, de otro color lo haremos, ¿no? 4 kilómetros al oeste. Ahí está. También con una flecha. Oh, más o menos. ¿Qué más? Dice, calcula la distancia total que recorre. Entonces, si acá has recorrido 4 kilómetros, perdón, aquí has recorrido 3 kilómetros y acá has recorrido 4 kilómetros, entonces el inciso A, por decirlo así, va a ser igual a la suma, ¿no? De 3 kilómetros más 4 kilómetros. Y eso nos va a dar 7 kilómetros, ¿no? Entonces, ya está el A. Dice el B, ¿cuál es su desplazamiento? O sea, ¿cuál es su desplazamiento? O sea, o su resultante, te está preguntando. Si te pregunta cuál es su desplazamiento, nos está preguntando este valor. Oh, perdón, perdón. Nos está preguntando este valor. Esto acá se nos ha movido. Ya. Nos está preguntando esta resultante, desde aquí hasta acá. Entonces, si yo utilizo una regla, vamos a ver creo que está bien ahí, ¿sí? Entonces, lo que nos está pidiendo es esta resultante, ¿no? Entonces, si yo lo hago gráficamente, fíjense, bueno, no estamos tan bien, ¿no? Nuestra regla no nos va a ayudar de mucho. Para nuestra regla, allá, 1, 2, 3, 4, 5, son 2 cuadrados. Entonces, vamos a ver, de aquí hasta allá, falta un poco, ahí creo que sí, ahí es. Me voy a marcar esto. Nuestra resultante sería esta. Y si yo eh, lo hago gráficamente, diríamos lo siguiente. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Eh, hasta ahí yo tengo la B. Tengo que 10 van a ser 4 cuadrados, ¿no? Entonces vendría a ser 4 kilómetros. Tengo hasta ahí. Pero me falta sumar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí son 4 cuadrados. Pero adicionalmente tengo cuántos más. 1, 2 y 2,5. Digamos ya, para facilitarnos la vida, 3, ¿no? Si son, o sea, ya, es mejor 2,5. Creo que va a ser más fácil. Como tenemos 2,5 acá, y si 5 son 2 cuadrados, entonces 2,5 va a ser un cuadrado. Entonces aquí tendríamos más 1 kilómetro, ¿no? O sea, haciendo
por medio de uso de la regla, yo podría determinar que su resultante es de 5 kilómetros, ¿no? Haciéndolo gráficamente, ¿no? Veamos cómo lo resuelve acá en la hoja. Dice, como la distancia es una magnitud escalar, o sea, la distancia es escalar, encontramos que la distancia total recorrida va a ser la suma, ¿no? Que son 7 kilómetros. La distancia total va a ser la distancia 1 más la distancia 2, 3 más 4, 7. Ahora dice, para encontrar el desplazamiento, que es una magnitud vectorial, ¿no? ¿Por qué el desplazamiento es vectorial? Porque tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido, ¿no? Toda vez que corresponde a una distancia medida en una dirección particular entre dos puntos, el de partida y el de llegada, debemos hacer un diagrama vectorial. Para ello dibujamos a escala el primer desplazamiento de 3 kilómetros realizado al norte, representado por D1, y después el segundo desplazamiento de 4 kilómetros al oeste, representado por D2, ¿no? Posteriormente, unimos el origen del vector D1 con el extremo del vector D2 a fin de encontrar el vector resultante R, equivalente a a la suma vectorial, ¿no? Dice, los dos desplazamientos del origen, los dos desplazamientos, de los dos desplazamientos, el origen del vector resultante R es el mismo que tiene el origen del vector D1. A su extremo coincide con el vector D2. Para calcular la magnitud R medimos su, bueno, valor debe ser, ¿no? Entonces, aquí se ha hecho una escala donde se ha indicado de que cada cuadrado, por decirlo así, es 1 kilómetro, ¿no? Entonces, gráficamente, gráficamente se ha determinado esto, ¿no? Que la resultante es de 5 kilómetros. Ahora, de nosotros en grados, si se fijan, ¿no? Si yo colocara grados acá, yo podría decir que es, eh, bueno, hay dos formas, ¿no? Eh, que en este momento tenemos, a ver, para que no se me equivoque mucho, vamos a girar esta regla. Esto es 0 grados. Yo voy a girar la regla, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, hemos llegado a 37 grados, pero aquí es 90, ¿no? Acá es 90 grados. Generalmente, ¿qué nos han enseñado? Si tú vas acá, es 91, ¿no? 92, 93 y así, ¿sí? O sea, esta regla, ¿qué nos está dando? Nos está dando este ángulo ahorita. O sea, dibujáramos, si nosotros dibujáramos un eje de coordenadas acá, justo acá, nos está diciendo que si yo extiendo esto, acá tengo 37 grados, ¿no? O sea, desde este puntito hasta acá tengo 37 grados. O sea, que de este punto acá tengo también 37 grados, ¿no? Pero como en colegio, si yo quisiera saber cuántos grados tengo desde este punto, que generalmente le llamamos 0, hasta este punto, entonces, ¿qué se hace? Tú sabes que
que de acá hasta acá, ¿cuánto hay? El rojo es 180 grados, el rojo. Pero si a 180 grados le restas estos 37 grados que me da esta regla, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría el color negro, ¿no? Supongamos que esto es 40, ¿no? 40 menos 180 me va a dar 140, ¿no? Pero si le aumentamos estos 3 grados, que hay la diferencia, entonces sería 143 grados, ¿no? El negro tendría estos grados, ¿no? Como nos enseñaron en colegio más o menos. Pero acá te lo hace bastante simple, ¿no? Y te da estos grados, ¿no? Pero en colegio nos enseñaron, siempre nos han enseñado así, ¿no? Este es el cero, por si acaso. Este punto para nosotros es 0 grados. Y generalmente nosotros trabajamos los ángulos desde el cero, desde nuestra referencia. Entonces, realmente para nosotros deberíamos colocar que en magnitud tiene 5 kilogramos, ¿no? Tiene 5 kilogramos y en ángulo para nosotros debería ser 43 grados, ¿no? El negro sería nuestro ángulo total. Pero en el libro solo colocan estos grados, ¿no? Entonces, en un segundo. Ahora sí, perdón. Entonces, bueno, acá en el libro nos dan ese resultado, ¿no? De 37 desde esta referencia, ¿no? Inferior. ¿Qué más? Aquí hay otro ejemplo más. Así, este es otro ejemplo. Bueno, este es similar a la que hemos visto. A ver, una lancha de motor efectúa un desplazamiento al oeste y al norte y al noroeste. Bueno, esto es muy similar, no lo vamos a hacer, pero hay otra que tiene grados. Esa sí quisiera yo hacerlo. Esta está mucho más interesante. A ver, veamos. Dice, una ardilla camina en busca de comida, efectuando los siguientes desplazamientos, ¿no? Veamos, vamos a dibujar a la ardilla acá. Borramos esto. Entonces, 15 kilómetros al sur. Ahora, esto no nos va a servir. Ahora, necesitamos algo un poco más fino. A ver. No creo que, sí, lo único más fino creo que es eso. Uy, mucho va a ser. Ya, ahí nomás. Ya, ahí está, yo creo mejor. Listo. Uy, 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 no. Ya, vamos a trabajar con eso.
Listo. Entonces, ya. Una ardilla camina 15 kilómetros al sur. Vamos a empezar de acá, ¿sí? Entonces, 15 kilómetros al sur, perdón, 15 metros al sur. Entonces, más o menos, a ver, a resolver esto gráficamente. Sería 15 metros al sur. Entonces, para nosotros 15 metros podemos tomar cada uno de estos cuadrados, ¿no? A ver, supongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 acá sería. Ay, nos raya, no. Ya. A ver, vamos a hacerlo más aquí. Ya. Pues vamos a empezar. Entonces, 25 al sur, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 acá. Entonces, venimos hasta acá. ¿Qué más? Dice 23 metros al este. Uy, está grave. 23 metros al este. Entonces, hacia la derecha, ¿no? Hasta aquí es 18. 19, 20, 21, 22, 23. Hasta ahí, ¿no? Después, ¿qué más? Ahora, al noroeste, ¿no? Deforma un ángulo de 60 grados. Y ahora sí estamos a intentar hacer esto. Ahora, para nosotros cada cuadradito un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. O sea, tres de estos para nosotros son cuatro. Entonces, dice, al noroeste con un ángulo de 60 grados. Veamos, 60 grados. Pero tendríamos que utilizar, ay, 60 grados. Ahí. Y tenemos que ir 30, ¿no? Entonces, como 4 por... Para nosotros, tres de estos son 4 cuadrados. Entonces, podríamos decir que 4 por 4 por 4, 7, 4 por 8, 32. 8. Entonces, 4 por 8, 32. Entonces, necesitaríamos avanzar 8 veces de estos 3. 3, 3 por 8, 24. Entonces, necesitaríamos 24 de estos aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, pero un poquito menos debe ser. Supongamos que es ahí. Ahí está. ¿Qué más? Finalmente, 15 metros en una dirección suroeste. 15 metros en suroeste, con un ángulo de 40 grados. Suroeste, hacia este lado. 40 grados. Ahí. Suroeste con un ángulo de 40 grados. Pero respecto de esto. Sí, creo que está grave la cosa. Ya vamos a rayar esto. Entonces, aquí ha habido 40 grados, ¿no? Y tenemos que ir ahora con este ángulo, ¿no? Con este ángulo que ustedes ven acá, de 60. Desde este punto, tenemos que ir un ángulo al noroeste, o sea, desde acá, esto era 60, perdón. Y acá tenemos que venir con 40, ¿no? Más o menos va a ir un poco hacia acá, ¿no? Entonces, hacerlo esto eh, con un transportador es mucho más fácil, ¿no? Porque, bueno, acá tendríamos que, o sea, lo malo de esta regla que tengo es que no me va sumando, ¿no? No me da 180, es física, ¿no? Entonces me complica un poco. Ya, vamos a ver la solución, como lo han hecho. Primero, la distancia total recorrida es la suma de los vectores de los cuatro, ¿no? Pues primero baja, luego va acá, luego va acá con 35 grados, ¿será? A ver. Ah, me equivoqué. 35 grados. Entonces, con 35 grados avanza 40 metros. Luego, desde este punto, ¿no? Va con 30 a 60 grados, ¿no? Desde acá, desde esta referencia, al noroeste, ¿no? Con 60 grados. Y luego, como último tramo, va al sur oeste con 40 grados, ¿no? Entonces, siempre la referencia de la horizontal lo está tomando. Perfecto. Entonces, la resultante va a ser, bueno, la distancia recorrida es la suma, ¿no? De las magnitudes. Y la resultante, haciéndolo con transportador, debería darnos los 40 grados acá aproximadamente, y toda esta distancia debería ser de 38 metros, ¿no? Realmente no ha sido nada fácil intentar representar esto, ¿no? Entonces, acá nos dan dos ejemplos que son mucho más sencillos, ¿no? Que los van a ir trabajando ustedes en sus casas, ¿no? Eh, bueno, acá solo habla de norte, este, ¿no? Entonces son ángulos
rectos de 90 grados. Y lo mismo acá, un basquetbolista efectúa el siguiente desplazamiento, ¿no? De 6 en dirección noroeste, ¿no? Y finalmente, ahí, acá está un poco más interesante porque te dice 6 metros al este, es hacia arriba, perdón, hacia la derecha, y 4 metros en dirección noroeste, ¿no? Aquí tendrías que utilizar 45 grados, ¿no? Noroeste. O sea, arriba y allá, ¿no? Hacia arriba y hacia la derecha. Y finalmente 2 metros al norte, ¿no? O sea, este amigo, el basquetbolista, vendría, si borramos esto, a grandes rasgos, vendría así. 6 metros al este, bueno, vamos a borrar esto de la regla. Si cada cuadrado fuera 1 metro, 6 metros al este se vendría acá. Si empiezo de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá, ¿no? Luego 4 metros en dirección noreste, ¿no? El este va a ser a la derecha, el norte es arriba. Entonces tienes que marcarte acá. Esto sería noreste. Y con la regla habría que calcular la magnitud de 4 metros, ¿no? O sea, aproximadamente supongamos que fuera 1, 2, 3, acá digamos. Y finalmente dice 2 metros al norte, ¿no? Entonces norte, esto es tus 2 metros. Entonces, ahora, encuentre gráficamente su desplazamiento, tendrías que tú hallar esto, desde acá hasta acá, ¿no? ¿Cuánto nos mide gráficamente esto con una regla? Y también su ángulo, ¿no? Entonces tú puedes tomar como referencia esto y puedes representar este ángulo, ¿no? También, sí, mejor ese ángulo, va a ser bueno que lo haya, ¿no? Entonces, eso lo vamos a dejar como tarea. Y el 3, a ver, el 3 está al sur, al este, y esto también. Con un transportador lo van a poder hacer, ¿no? El 3 también. El 4, igual, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios, la 1, la 2, la 3, la 4, la van a poder desarrollar ustedes con una regla y un transportador y en sus computadores, ¿no? Yo también lo voy a ver de resolver acá con algunas herramientas buscando en internet, ¿no? ¿Qué más? Composición, descomposición de vectores por métodos gráficos y analíticos, ¿no? Hay bueno, acá ya nos dan ya las primeras pautas de que podemos nosotros hallar estas magnitudes, las resultantes, por medios ya analíticos, ¿no? Y ustedes ya en colegio, de alguna forma, han podido ustedes ya trabajar la representación de vectores de forma indiferente por medio de la trigonometría, ¿sí? Ustedes han manejado el coseno, el seno, ¿no? La tangente, entonces, ese tipo de herramientas nos van a servir ahora, ¿no? Para poder hacer la representación, ¿no? Entonces, acá nos dan un ejemplo, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar, pero cuando tú resuelves estos vectores por medios analíticos, se hace realmente bastante preciso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos plantean en este ejercicio? Dicen, si yo tengo un vector, el que está acá de color rojo, ese vector tiene una resultante en la parte
en el eje X y también tiene una resultante en el eje Y, ¿no? Entonces, acá te plantean cómo nosotros podemos hallar estas resultantes o la representación del vector en el eje X y en el eje Y por medios analíticos, ¿no? Y más que todo por el manejo de ángulos, ¿no? Y utilizar el coseno y el seno, ¿no? Entonces, acá nos da un ejemplo que lo vamos a desarrollar. Nos dice que tenemos un vector que a 35 grados tiene una magnitud de 40 newtons, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar su equivalente en el eje y su equivalente en el eje X, ¿no? Teniendo, teniendo estos valores. Entonces, vamos a abordar esto. Y cuando uno trabaja de forma ya analítica, realmente todo esto se pone mucho más fácil, ¿no? ¿En qué sentido? Ya no necesitamos hacerlo con tanta precisión, porque ya los números nos van a salir de forma natural, ¿no? A ver, supongamos, ya no voy a utilizar una regla, ¿sí? Ya no voy a sufrir con eso. Entonces vamos aquí a dibujar un eje cartesiano. Listo. Siguiente paso, ¿no? Siguiente paso, represento estos 40 newtons con 35 grados. Aproximadamente, solo visualmente, vamos a graficar eso, ¿no? Si esto es 45, ¿no? Para que tengan una idea, esto es 45 grados. Entonces, 35 va a ser menos que eso, ¿no? Entonces, 35 más o menos será, pues, supongamos así. Ese es mi vector, ¿no? Entonces, dice que este vector tiene bueno, vamos a dibujar. Esto es 40 o 35 grados, dice, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿Qué más nos dicen? Dice que este vector tiene un equivalente acá abajo, que es, lo voy a dibujar para que se vea bien acá, tiene un componente X, ¿no? En el eje X, y también tiene, dice, su equivalente en el eje Y, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hallar ese componente de este vector en el eje X? O sea, si este es rojo, le llamamos F. ¿Cómo yo hallo al Fx, ¿no? Entonces, ustedes en colegio han trabajado mucho con Pitágoras, ¿no? Entonces, si tú tienes un triángulo rectángulo donde este ángulo es de 90 grados, ¿no? Entonces, les han hablado mucho de la hipotenusa, a esto le llamamos hipotenusa, aquí le llamamos, no sé, un ángulo alfa, ¿no? A este es nuestro, vamos a dar nombres ahorita, y tiene un nombre, ¿no? Entonces, a esto le hemos llamado hipotenusa, ¿no? Después le hemos llamado a este que está acá, cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo, y a este le hemos llamado cateto
adyacente, ¿no? Entonces, en este caso, el f de x vendría a ser, si tenemos esta gráfica, el f de x vendría a ser nuestro cateto adyacente, ¿no? Porque está al lado del ángulo. Y el f, pero el f de y, ¿no? Vendría a ser nuestro cateto opuesto, ¿sí? Para no cruzarnos, vamos a ir a dar una vuelta. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo, o sea, de frente al ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué nos han enseñado a nosotros en colegio? El cateto adyacente es igual a decir, eh, ¿cómo se halla el cateto adyacente? ¿Cómo se halla este valor, esta magnitud? Tú dices, la hipotenusa, ¿no? Que le vamos a llamar F, por el cateto adyacente es el seno o el coseno. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cateto adyacente es el seno de ese ángulo o es el coseno de ese ángulo? Aquí debe haber un tigre. O sea, yo quiero hallar el cateto, bueno, el f de x de forma inicial, ¿no? Quiero hallar la componente en x. Entonces, la componente en x va a ser, es el cateto adyacente. Y cuando utilizamos el cateto adyacente, utilizamos el seno o el coseno. Entonces, si no nos acordamos, tenemos chanchullos, ¿no? Te dice que eh, basado en la trigonometría, aquí te dice que el f de x es el cateto adyacente, ¿no? Y para el f de y es el cateto opuesto, ¿no? Al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, utilizando funciones trigonométricas de seno y coseno, determinamos lo siguiente. Para el cateto adyacente, que es lo que nosotros estamos queriendo, se utiliza el coseno. Y para el cateto opuesto, se utiliza el seno, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso? El f de x va a ser con el coseno, ¿no? Entonces, en la componente en x va a ser la hipotenusa por el coseno de 35 grados, ¿no? Y el f de y va a ser igual la hipotenusa por el seno de 35 grados, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale todas estas cosas? Sale de estas fórmulas, ¿no? Dice del seno de 30, bueno, aquí está, bueno, el seno de 35, aquí está 35, espera un cacho. Ah, no, este es el ejemplo de este, ¿no? Nosotros estamos con 35, no, 30.
Para el ejemplo, es 30 grados. Entonces, ¿cómo, cómo se determina esto? Estas son las funciones trigonométricas, ¿no? Te dice, el seno de alfa, acá, si yo lo hago como texto, el seno de alfa, no sé, entre paréntesis, el seno, el seno de alfa va a ser igual al, a al cateto opuesto dividido sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la, la, la trigonometría, ¿no? Lo que ustedes ya han visto, ¿no? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de ese ángulo va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Coseno de ese ángulo. Entonces, de ahí es donde se despeja estas funciones. De ahí salen estas funciones, ¿no? Entonces, matemáticamente, resolviendo esto, se nos va a facilitar mucho, porque sabemos este resultante es cuánto, es 40, ¿no? Entonces, esta resultante dice que es 40. 40 por el coseno de 30 grados y aquí va a ser 40 por el seno de 30 grados. Entonces, si esto tú lo colocas a una calculadora, acá, primero decimos 30 del coseno, me sale este valor, por 40, me sale 34.64, ¿no? 34.6, digamos, metros. Y luego, si hacemos ya también del seno, colocamos 30 acá, le decimos función trigonométrica del seno por 40, me sale que la componente en Y va a ser de 20 metros. Entonces, esta magnitud de Y, que es el color verde, va a ser igual a 20 metros. Y la magnitud de la componente en X va a ser igual a 34.6 metros, ¿no? Que tiene relación, ¿no? Como este ángulo es menor a 45, entonces va a ser más grande la componente en X que la componente en Y, ¿no? Entonces, de forma analítica, realmente todo se nos facilita, ¿no? Porque si lo hiciéramos de forma gráfica, realmente es un dolor de cabeza. Los ángulos, que la magnitud es que tiene una buena regla, ¿no? Que dependerá mucho del tipo de transportador que tengas y todo lo demás. Ahora, de que se puede, ¿no? Cuesta, cuesta más.
pero analíticamente los números ya son bien exactos, ¿no? Entonces acá lo que ha hecho este amigo, ha hecho eso, ¿no? Por medio de las fórmulas, ¿no? En este caso de despejar el cateto adyacente y también de despejar el cateto opuesto, ha hallado los valores bueno, aquí dice newtons y 35 grados. Bueno, aquí hay una equivocación, ¿no? En este ejemplo debe haber sido 40 newtons y 35 grados, pero utilizó 30. Y han utilizado, bueno, aquí se han equivocado tal vez, ¿no? Aquí era, en vez de newtons, metros, entonces, ya, pero está ahí, ¿no? Se entiende. Aquí hay otra. Esto es de forma gráfica, no, pero podemos hallar de forma analítica, ¿no? Listo. Pero concentrémonos en esto. Y lo vamos a desarrollar en nuestro ejemplo. Vamos a colocar aquí atrás, aquí al lado. Dice, tenemos un ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces, 45 es bastante fácil, es así, ¿no? Supongamos que es esto. Dice que tiene una magnitud de 3. O sea, todo esto vale 3, ¿no? 3 newton le llaman. Listo. Hay un ángulo entre el origen y esto de 45 grados. O sea, te está diciendo que respecto de este eje, acá hay un ángulo de 45 grados. Perfecto. Si yo dibujo un eje cartesiano, o sea, acá le coloco la componente vertical y me piden hallar la componente en X y me piden hallar la componente en Y, ¿no? Bueno, gráficamente, como estamos utilizando 45 grados, nos tiene que salir que la magnitud, la fuerza en y la fuerza en X van a ser iguales en magnitud, porque el ángulo es 45, ¿no? Si este ángulo no fuera 45, ahí sí fueran diferentes, ¿no? Si yo utilizara un ángulo de 40 grados, entonces la componente en X va a ser más grande que la componente en Y. Si yo utilizara un ángulo de 50 grados, la componente en Y va a ser más grande que la componente en X, ¿no? Y esto por el ángulo nada más. El ángulo nos da una idea de cómo van a ser las proporciones de los resultados que vayamos a hallar, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar esto, tengo el ángulo, tengo la magnitud, entonces utilizamos, ¿no? Habíamos dicho que el cateto adyacente, ¿no? Había sido la componente en X, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar f de X, hablamos del cateto adyacente. Y el cateto adyacente había sabido trabajar con el seno o con el coseno. A ver. El cateto adyacente al ángulo trabaja con coseno. Entonces, mi f de X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a bueno, vamos a borrar esto, a la magnitud, no, a la resultante, que es
F por coseno de 45 grados, sería esto, ¿no? Y mi componente, y mi cateto, o mi vector en la componente Y, va a ser igual a la resultante por el seno de ese ángulo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos los cálculos, determinamos que 3, bueno, primero el coseno. Coseno, 45, ángulo de coseno por 3. Me da 2.12, ¿no? 2.12 newtons. Y el otro, lo mismo. Borramos 45 seno por 3 y me da igual 2.12 newtons, ¿no? Entonces, el cateto adyacente siempre con coseno, ¿no? Al adyacente y el opuesto con el seno, ¿no? Entonces, eso no se vayan a olvidar, ¿no? Acá hace la, la, el resultado. Ahí obviamente, ¿no? Coloca la componente en F de X negativa, ¿no? Es lo que nos ha faltado. Correcto, porque esto es hacia el lado negativo. Y la componente en Y es positiva, está bien, súper bien. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde hace de la misma manera, ¿no? Y, bueno, aquí hay una solución, pero aquí estoy utilizando otro ángulo, ¿no? Creo que ha habido un pequeño error ahí, a ver. Ángulo de 40 y 80, 40 y 80, a ver, aquí 50, es otro ejemplo, perdón. 40, 90, 30. Método gráfico 50 con 53. Es lo que están hallando. Ah, bueno, acá está. Estoy utilizando la tangente. La tangente de un ángulo, del ángulo alfa, la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como tiene estos dos valores, halla la tangente de ese ángulo, ¿no? Pero ¿para qué? Bueno, esto vamos a trabajar la siguiente clase, aunque creo que esto lo pueden revisar ustedes también, ejercicio propuesto, que está también con la solución. Vectores unitarios, que no es tan importante. Y aquí tenemos que tener algunos ejercicios. A ver dónde está. Más vectores, método del triángulo. Actividad experimental. Autoevaluación. Coevaluación, bueno. Ya. Entonces yo les voy a dejar una tarea en el Classroom para que la puedan trabajar, ¿sí? Basado en lo que hemos visto, ¿no? Del manejo de vectores, del manejo del coseno, del seno y de la tangente, ¿no?
sin duda son algunos términos que de forma indirecta ya las conocen algunos, y para otros posiblemente sea poco de recordar, ¿no? Pero basado en todo lo que hemos hecho, yo les voy a proponer ejercicios para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, y la siguiente semana ya empezaríamos con otra actividad, ¿ya? Eh, Listo, señores, para mí ha sido un placer. Si hubiera alguna consulta, duda, la podemos ver de conversar.